Buenos días, vamos a ponernos de pie, por favor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Vamos a encomendar en esta Eucaristía las siguientes intenciones. Por los difuntos Rubén Sansón, Lino Sansón, Pascuala Mendoza, los difuntos de la familia Quiroz Duque, por la salud de Jackie Cabán Sánchez, y acción de gracias por la salud de Hilda Rúa, que ayer tuvo un accidente casero, y le da gracias a Dios de haber salido, no ilesa, pero bien. Quiero encomendar de una manera especial a un antiguo compañero mío de seminario, me llevaba 1 año de edad y 1 año de cura. Él sufrió hace 20 años un accidente y quedó parapléjico. Se pudo recuperar un poquín, pero nunca más pudo caminar, casi no podía mover los brazos. Mario Aguilar, él murió ayer en Cuba, en La Habana, era de Pinar del Río, del pueblo de Guanajay. Uno de mis mejores amigos. Yo fui amigo de todo el mundo en el seminario. Creo que no tuve ningún compañero de quien no pudiera decir que era amigo, sobre todo los que fuimos perseverando por años juntos, ¿no? Del curso anterior, del mío, de los siguientes, pero este es uno de los 2 o 3 o 4 más amigos, vamos a decir, de esos amigos que uno encuentra y el primer día ya sabe que es su hermano y su amigo. Yo quiero encomendarlo. Era un hombre muy bueno, muy inteligente, muy paciente, muy conforme, muy entregado a Dios, solo de Dios. Mario Aguilar, Don Azar. Y una primicia para la parroquia. El arzobispo nos pagó la deuda. Así. 1.600.000 y pico. Nos recuerda que eso es gracias a la colaboración generosa de todos, sobre todo los que participan en el ABCD. Ven como yo siempre estoy machacando que somos poquitos los que damos al ABCD en la parroquia, 140 y pico personas o familias solamente, y como un día nos podía tocar y decir, ay, yo que nunca di 1 kilo, mira ahora. Bueno, pues de ahora en adelante, yo creo que todos los otros hermanos y familias que no han dado en agradecimiento a Dios, para poder, aunque sea, completar nuestra meta y quizás pasarla con generosidad, pudieran dar, aunque sea 5 o 10 dólares al año. ¿Es mucho eso? Del estímulo, saquen un poquito, ¿no? Nos gastamos 5 o 10 dólares en empanadillas, en tortillas, en cualquier cosa. Una acción de gracias a Dios por todas las personas generosas que hacen posible eso y por la intención de nuestro arzobispo que nos ha mirado con amor y ha abierto el bolsillo de la diócesis en nuestro favor.
Muchas gracias a Dios por ellos. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que hemos conocido ya la gracia de la resurrección del Señor, resucitar a la vida nueva por el amor del Espíritu, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco carta que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ananías, ve a la calle principal y busca en casa de Judas
a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a sus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner preso a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobre la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial responderemos: que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura para siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús
enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. No les anuncié al principio de la misa que hoy la iglesia recuerda a San Jorge, un santo muy famoso sobre todo en Europa. Ya en el siglo IV fue objeto de veneración en Dióspolis, Palestina, donde había una iglesia construida en su honor. Su culto se difundió desde muy antiguo por Oriente y Occidente. Según la tradición y la historia, era un soldado del ejército romano que se convirtió al cristianismo y por no negar su fe fue martirizado. Es venerado con ese espíritu del cristiano que mira al que lucha por defender su fe, por defender la verdad de Dios y vence al maligno. La famosa historia de San Jorge y el dragón. Búsquenla porque es parte de la cultura universal, sobre todo occidental cristiana, y de la espiritualidad de la iglesia. Hoy es viernes, no es primer viernes, es último, ¿no? Último o penúltimo viernes de mes. Y tenemos un tema precioso sobre la Eucaristía, donde Jesús nos dice que nos va a dar a comer su carne y a beber su sangre. Al final muchos lo abandonan y se repugnan. ¿Cómo va a darnos a comer su carne y a beber su sangre? Recordemos que cuando en el lenguaje hebreo se habla de carne, no se está hablando, perdonen la expresión, de un bistec arriba del plato. Se está hablando de la realidad carnal, o sea, física, humana física de la persona. Y todo lo que tiene que ver con él. Nosotros a veces nos quedamos con los apetitos carnales y los referimos a la sexualidad exclusivamente, y ese no es el origen ni la intención. En la primera lectura escuchábamos el relato de la conversión de San Pablo. Conversión, o sea, llamada de Cristo, conversión, bautismo, iniciación en la vida de la iglesia, incluso como apóstol. El mismo furor con que Saulo persiguió a la iglesia, aplicó a su condición de apóstol. El mismo fanatismo lo trasladó a su condición de cristiano y mensajero de Jesucristo, dedicándole toda su vida, su energía, su pasión, ahora por la causa mejor. El Dios sabía quién escogía. Dios no escoge al acaso, por casualidad. ¡Pum! Te tocó a ti, no. Igual que a María la preparó y la preservó del pecado original, a cada uno de nosotros Él nos ha preparado, nos ha seguido. Sin embargo, a la hora de la llamada tenemos libertad igual que siempre, antes y después de la llamada, y podemos responder no. Podemos aplazarla, podemos responder no varias veces. Y en un momento dado, si seguimos diciendo que no, ya no habrá llamada. El Señor nos ama mucho, pero nos respeta también nuestra libertad, aún para decirle no. Él no solo sabía las condiciones que tenía Saulo de Tarso, espirituales, intelectuales, de carácter, también sus limitaciones, él mismo las va a reconocer en muchas ocasiones, y sus padecimientos, incluso físicos, sus limitaciones físicas, de salud, todo eso. Pero lo preparó. No lo obligó, pero lo preparó para ese encuentro. Yo sé a quién escogí. Yo le haré saber, le dice a Ananías, el Señor Jesús, lo que tiene que sufrir por mí. O sea que San Pablo abraza el camino de Cristo sabiendo
según Jesús mismo, lo que le va a suceder, lo que le espera. No lo sabrá todo al dedillo, con pelos y señales, pero sabe que va a sufrir. Y también en un momento dado nos va a hablar de una visión. O sea, San Pablo tiene un camino que lo convierte o le da las armas, las herramientas que recibieron todos los demás apóstoles. Él llegará a decir, yo soy como un aborto. Al final, ya cuando la iglesia caminaba y sufría y era perseguida, yo fui llamado, ¿no? Así fue llamado San Pablo. El número 13, porque no completaron con él el 12, sino con Matías, cuando Pentecostés. Años después entra San Pablo o Saulo de Tarso, que se va a convertir en Paulus o Pablo para nosotros, el gran apóstol de los gentiles, el mejor habituallado en todos los sentidos humanos para la misión. Yo lo escogí, lo preparé, diría Jesús. Le hice saber lo que iba a sufrir por mí. O sea que Pablo responde con libertad y sabiendo lo que le espera de alguna manera. O sea que no va a caer en un lecho de rosas, decir, ahora quedó en el pasado y yo todo malo que yo hice. Eso no tiene importancia. Él lo va a recordar varias veces con humildad y con pesar, porque yo perseguí a la iglesia de Cristo. O sea que no hay nadie que no pueda ser un buen cristiano y un buen apóstol. En San Pablo encontramos todas las enseñanzas necesarias, todos los caminos, todas las advertencias, todas las luces, no en su persona, en sus méritos, sino en lo que Dios hizo en él, con su colaboración, por supuesto, pero en lo que Dios quiso hacer en él, para lo que Dios lo preparó, lo llamó, lo habilitó y lo hizo llegar hasta su meta. Vemos cómo entra la iglesia, que lo recibe en Ananías, que le impone las manos. Tenía prejuicio. Este hombre viene con cartas para llevarnos a todos encadenados. Y Jesús le tiene que convencer, ¿no? A Ananías. O sea, Dios nunca nos pide la ceguera. San Pablo se queda ciego. Es todo un relato que nos hace ver cómo él también tiene que pasar de las tinieblas a la luz. Hasta que no recibe la imposición de las manos, no recupera la vista. Él estaba en tinieblas y va a sufrir o va a comprobar esa condición en esos 3 días, los 3 días del Señor en el sepulcro, tras los cuales va a resucitar a una vida nueva. Ese es el bautismo. Es una lástima, y eso yo me acuerdo que lo comentábamos en el seminario con pasión entre compañeros. Es una lástima que al ser bautizados de niños pequeños no tengamos la experiencia del bautismo, de la expectativa, de la preparación y del momento de recibir el bautismo con él, la fe, la vida nueva de hijos de Dios. Es una suerte ser bautizados pequeños. Yo no recuerdo ningún día de mi vida en el que yo no haya sido creyente. Sin embargo, yo digo, ¿cómo será eso? No tengo esa experiencia, porque la tuve inconsciente, ¿no? En la inconsciencia de los primeros instantes de mi vida, igual que casi todos ustedes o todos. Cuando leo estas cosas de San Pablo y de su conversión y cómo Dios nos habilita a todos para llegar al encuentro con Cristo, me acordaba hoy, mientras oía la lectura, de una anécdota de cuando fue electo Karol Wojtyła como papa y escogió su nombre de Juan Pablo, siguiendo al anterior que había vivido como papa solo un mes y que había querido unir en su nombre, ahora compuesto, nunca antes, un papa había tenido un nombre compuesto, a los 2 papas anteriores a quienes él se sentía tan
vinculado de tantas maneras a Juan XXIII y Pablo VI. Y dicen que los dirigentes del Partido Comunista de Polonia un país mayoritariamente católico, más entonces que ahora todavía, ¿no? Ahora hay de todo un poco, pero en aquel tiempo era más católico todavía. Sin embargo, por la fuerza, porque los comunistas solo pueden dominar por la fuerza y las amenazas y la represión. Recordemos el último mártir de ellos, el padre Popielusco, un sacerdote joven, que era el capellán de Solidarność, del sindicato aquel gigantesco, no aprobado por el gobierno, que crearon los obreros polacos en los últimos años del comunismo. Y que gracias a la elección de Juan Pablo II pudieron transitar como una especie de sombrilla, no con inmunidad, pero estaban un poco protegidos por el Papa y guiados por él también. Bueno, dice que cuando fue electo como Papa, aquellos dirigentes ateos se llevaban las manos a la cabeza y decían: ¿qué es lo que nos ha pasado? Esto es terrible. Porque sabían que venía la caída tarde o temprano y tuvieron que admitir que revisitara Polonia y se pasó una pila de días allí, todo el pueblo en la calle, y ahí empezó todo a cambiar, aunque no pareciera, ya todo había cambiado. Se sintieron envalentonados en una fe que habían mantenido con gran esfuerzo y con gran entrega y generosidad y peligro. ¿Qué nos ha pasado? Bueno, hubieran podido convertirse, decir: ay, ahora Polonia va a ser Polonia otra vez, la Polonia de la fe. No, habían optado por el ateísmo, habían negado muchas veces a Dios, habían ido rechazando una y otra vez las advertencias y las llamadas de Dios. Y hoy en día en muchas partes, aquí en Estados Unidos, por supuesto, lo vemos clarito. Hay mucha gente que incluso dice que son católicos, cristianos y católicos. No hay nada peor que ser mentiroso, además de calumniador, mentiroso. Pero bueno, y actúan en contra totalmente de su fe, de la más básica, y por supuesto de las enseñanzas de la Iglesia. Han rechazado las llamadas de Dios una y otra vez, de muchas formas, porque Dios sigue tocándoles en el corazón. Y lo llama por medio de su iglesia y de su pueblo y de sus creyentes. Están para servir al pueblo y quieren manipularlo y llevarlo a un derrotero fatal, diabólico. Ya tendrán su día, ¿verdad? Pero creo que estos textos nos abren los ojos sobre eso. Quieren sacar a Dios del foro público y de los corazones, hasta de los niños. Bueno, todo eso tiene consecuencias. Jesucristo en el Evangelio nos dice que vamos a comer su carne y a beber su sangre. ¿Nos repugna eso? Quizá no, porque nos hemos acostumbrado a comulgar y sabemos a qué se refiere y sabemos cómo hizo realidad esa promesa, ese proyecto en la última cena y de ahí en toda Eucaristía. Su sangre, su carne no está representada en el pan, es ese pan. Y no está representada su sangre en el vino, es ese vino que ya no es vino, ¿verdad? La Iglesia define ese cambio fundamental, sustancial, con una palabra larga: transustanciación. Traslado de sustancias. La sustancia del pan y del vino desaparecen para dar paso a la sustancia del cuerpo y sangre, de la carne y la sangre de Cristo. Aunque permanezcan los accidentes, por eso no nos resulta repugnante, porque nos sabe a pan y nos sabe a vino, y nos nutre como tales. No somos antropófagos, comedores de carne humana. Es el sacramento
y no nos repugna y lo comprendemos en la fe, no en la química, ni en las matemáticas, ni en la literatura, ni en la poesía, ni en la física. En la fe. Y Jesús no aclara para echarle agua a la revelación que está haciendo, o para decir, no, yo no quise decir eso, es un símbolo, es como si fuera. Vuelve a repetirlo. Le va dando vueltas en esa forma cíclica tan típica de los semitas, de enseñar. Y vuelve a repetir lo mismo con todavía un poquitico más profundo. O sea, nos reta a seguirlo aunque no lo entendamos. Es el único modo de llegar a ese encuentro en la fe profundo, como la experiencia de San Pablo, exactamente. Como la experiencia de San Pablo. Somos más dichosos que Saulo, porque no tuvimos que perseguir a la iglesia para encontrarnos con Cristo. Más bien fuimos perseguidos y ya teníamos a Cristo. Recordemos, comunión no es solamente el acto, el momentito de recibir la hostia, como dice mucha gente, ¿no? Yo fui a recibir la hostia. Bueno, la hostia la puedes recibir sin consagrar. Eso no quiere decir nada. Fui a recibir el pan, tampoco quiere decir nada. Fui a recibir a Cristo y a unirme a Él y a hacerme uno con Él, para que Él pueda hacerse uno conmigo. Esa es la condición. Yo tengo que estar dispuesto a ser uno con Él, entonces Él es uno en mí también. Oremos. Llenos de alegría, dirijámonos a Dios, que nos ha dado la vida. Y respondemos, Señor, haznos crecer en el amor. Señor, haznos crecer en el amor. Te damos gracias por todos los niños que hoy nacerán. Protege a sus padres y dales fuerzas para que eduquen con cariño a sus hijos. Señor, haznos crecer en el amor. Te pedimos por todos los niños y jóvenes que no les falten maestros y amigos, que los acompañen en el camino de la vida. Señor, haznos crecer en el amor. Acuérdate de los solteros, haz que puedan hacer de su vida un don de amor a ti. Señor, haznos crecer en el amor. Bendice a los esposos, para que crezca su amor y sean para los demás signo de tu cercanía. Señor, haznos crecer en el amor. Acompaña a los ancianos, haz que contribuyan al bien de todos con su experiencia y oración. Señor, haznos crecer en el amor. Pueden hacer otras invocaciones. Señor, haznos crecer en el amor. Señor, haznos crecer en el amor. Señor, haznos crecer en el amor. Por todos los enfermos, para que la solidaridad, la prudencia y la sabiduría nos permitan salir de esta pandemia con un nuevo espíritu, un espíritu de amor, de solidaridad, de obediencia a Dios, de fe viva, de búsqueda de la verdad. Roguemos al Señor. Señor, haznos crecer en el amor. Todo esto te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Hay un teléfono por ahí haciendo una conga, no sé qué pasa. ¿No lo oyen? El teléfono. Bueno, para que lo apague. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor,
el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas tú, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Rubén, Lino, Pascuala, los difuntos de la familia Quirós Duque y Mario, sacerdote, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Confiados en el amor de Dios y enseñados por Cristo en su vida, en su entrega y en su palabra, dirijámonos al Padre con confianza, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Siento la unción en este lugar, siento el poder de tu majestad. Siento la unción en este lugar, siento el poder de tu majestad. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí prosperándome. Señor, estás aquí tocando mi cuerpo. Sé que estás aquí.
solución. En ese lugar siento el poder de tu majestad. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí prosperándome. Señor, estás aquí tocando mi cuerpo. Sé que estás aquí. El crucificado resucitó de entre los muertos y nos redimió. Aleluya. Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor, lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó Dios sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres todos, cantando hoy. Este es el día que hizo el Señor.